Bueno, vamos entonces a arrancar con la corrección del trabajo práctico de reino animal. Empezamos con la pregunta número 1. Dice, los animales triblásticos pueden agruparse en 3 categorías según esté presente o no la cavidad. Los pseudocelomados presentan una cavidad en el mesodermo. ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Dónde estaba la cavidad del pseudocelomado? En el endodermo, creo. El endodermo y el mesodermo. Entre el mesodermo y el endodermo. Muy bien. Los acelomados, como las tenias, carecen de cavidad. Eso es verdad. Los celomados presentan su cavidad entre el mesodermo y el endodermo. No. Los celomados la tienen dentro del mesodermo. Es decir, la A y la C estaban intercambiadas. La cavidad de los pseudocelomados se llama celoma, al igual que la de los celomados. Se llama pseudoceloma, por eso se los llama pseudocelomados. ¿Sí? En la pregunta número 2 me dice, dentro de los acelomados encontramos los platelmintos, que a su vez se dividen en clases. Todo lo mencionado a continuación es correcto, excepto todos presentan una cavidad digestiva de una sola abertura, en la boca. La fasciola hepática pertenece a la clase céstoda. Los individuos pertenecientes a la clase céstoda presentan ventosas y a veces ganchos. La tenia saginata pertenece a la clase céstoda. ¿Por qué está incorrecta la B? Ahí lo tienen marcado. Porque pertenece a la clase Trematodes. Muy bien, pertenece a la clase Trematodes. Recuerden que la clase Trematodes es donde está la fasciola y esquistosoma. Y ellos tienen ventosas. Y la clase Céstode, que es donde están las tenias, tienen ventosas y ganchos. Ventosas y a veces ganchos. Vamos con la pregunta 3. Todas las opciones sobre los craneados son correctas, a excepción de los reptiles tienen circulación doble incompleta, a excepción de los cocodrilos. Los peces son poiquilotermos. Los mamíferos son todos vivíparos, a excepción de los monotremas. Las aves tienen el cuerpo cubierto de escamas. ¿Por qué está incorrecta la D? ¿De qué tiene cubierto el cuerpo las aves? Patas nomás. De pluma. Muy bien, tiene plumas en el cuerpo y muy bien en las patas tienen escamas. Recuerden que ¿Qué era monotrema? son un grupo especial dentro del mamífero, que son mamíferos que ponen huevos, como la equidna y el ornitorrinco. Es un grupo dentro de los mamíferos. Se llaman mamíferos monotremas. Tienen como características distintas de los mamíferos. Por ejemplo, una de las características de que tienen distintas es que ponen huevos, cuando los mamíferos somos vivíparos, no ponemos huevos. Señale lo correcto respecto de nemátodes. Son gusanos cilíndricos segmentados. ¿Qué está incorrecto ahí? No son segmentados. Muy bien, no son segmentados. Están cubiertos por una cutícula. Recuerden que esa cutícula lo protege de, generalmente, el huésped a donde van a ingresar. Es como una protección que tienen por fuera. Son hermafroditas. Los nemátodos, acuérdense que son, como por ejemplo vimos Ascaris lumbricoides, como vimos Enterobius, esos son los nemátodes, los gusanos cilíndricos. Esos tenían sexos separados, como la triquinela, hembra, macho. Y yo les conté que generalmente la hembra es más grande que el macho. Los que son hermafroditas son, por ejemplo, las tenias. ¿Se acuerdan que en cada proglótide tenía los dos sexos? Prácticamente no existen especies parásitas en el hombre. Ya dijimos que la mayoría de los parásitos son nemátodos. Vimos todas esas fotos hermosas, llenas de gusano, divina, dentro de los nemátodos. ¿Cuál de las siguientes propuestas indica características propias de los protostomados? Acuérdense que la primera clasificación que hacíamos dentro de los individuos celomados era en protostomados y deuterostomados. El protostomado, ¿qué se desarrollaba a partir del blastosporo? ¿La boca o el ano? La boca. Muy bien. Y la segunda característica es que tienen una segmentación ¿de qué tipo? Espiral. Espiral. El huevo se segmenta en forma de espiral. Los deuterostomados
se forma el ano a partir del blastosporo y tienen una segmentación del huevo en forma radial. Tenia saginata y Tenia solium son céstodos que habitan en el intestino del hombre. Marque lo incorrecto. Son organismos celomados. ¿A qué grupo pertenecían? Son acelomados. Son acelomados, perfecto, pertenecen a los que no tienen celoma. Carecen de sistema respiratorio, circulatorio y digestivo, pero poseen excretor. Su cuerpo está segmentado, acuérdense los proglótides, que podía tener hasta 2000. En su extremo anterior poseen ganchos y ventosas que les permiten fijarse a la pared intestinal. Es decir, típico de las tenias son las ventosas y a veces también pueden tener ganchos. Entre los factores que considero para intentar dilucidar y clasificar a un animal se encuentran las siguientes excepto. En criollo esta me estaba preguntando, ¿qué tengo en cuenta para poder clasificar un animal? Tejido embrionario, si tiene 3 o 2 capas, ¿eso es verdad? Sí. Sí, recuerden que dijimos, los con simetría radial son diblásticos, los con simetría bilateral son triblásticos. Capas del embrión, diría. Presencia o no de celoma. Acelomado, pseudocelomado, celomado. Simetría corporal, radial o bilateral. Quiere decir que lo único que no se tiene en cuenta para clasificar un animal es la cantidad de ADN o la estructura de sus cromosomas. Eso no se toma en cuenta para clasificar dentro del reino Animalia. Vamos con la 8. Con respecto al reino Animalia, marque la opción incorrecta. Todos los animales son heterótrofos, todos son multicelulares, los animales con simetría radial son más actuales que los con simetría bilateral, los animales triblásticos se pueden diferenciar en 3 capas de tejido embrionario. ¿Por qué está incorrecta la C? Sería al revés. Los de bilateral son más comunes que los de radial. Son más actuales, es decir, en un animal con simetría Son más radial, evolucionados. exacto, tienen sistemas más evolucionados, son organismos más evolucionados, muy bien. Marque la opción incorrecta. Las duelas y las tenias poseen ventosas en su extremo anterior. ¿Eso es verdad? Sí. Sí, los dos tienen ventosas. El cuerpo de las tenias está formada por proglótides. Son esos segmentitos que iban incorporando a medida que iban creciendo. Las duelas y las tenias tienen ganchos en su cabeza. ¿Quiénes tienen Las ganchos? de gancho. Las tenias son las que pueden tener ganchos, las duelas no. Existen duelas y tenias patógenas para el hombre. Obvio, vimos fasciola, vimos esquistosoma dentro de las duelas, y dentro de la tenia vimos tenia saginata, tenia solium, es decir, hay de las dos. Entonces siempre acuérdense eso, duelas, ventosas, tenias, ventosas y a veces ganchos. Dentro de duelas, esquistosoma y fasciola, dentro de tenias, tenia solium, saginata, etc. ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad causada por un animal? Giardia o Giardasis, ¿quién lo causa? ¿Quién causa la Giardasis? La Giardia lambia, una cosa así era. La Giardia intestinalis, pero ¿pertenece a qué reino? Protista era. Es decir, básicamente es un protista, puntualmente pertenece a ¿qué grupo? ¿Se acuerdan? Diplomonádida o diplomónada. Me daba diarrea, se contagiaba por el consumo de agua o vegetales que estén lavados con ese agua. Mal de Chagas, ¿a dónde pertenecía? Yo puse esa, Ani, pensé que era esa por lo que la contagiaba la chinchilla. Pero no es causada por un animal. Lo que causa el mal de Chagas es el Trypanosoma cruzi. Y el Trypanosoma cruzi pertenece a un cinetoplástido, pertenece al reino protista. La vinchuca va y chupa la sangre. No tiene la culpa la pobre vinchuca. Es simplemente un vector, pero la causa es
por un protista que se llama Trypanosoma cruzi. Es decir, una vinchuca, si va y te muerde y te chupa sangre y no tiene mal de Chagas, no te va a transmitir el mal de Chagas. Tiene que estar infectada. Entonces quiere decir que el causante de la enfermedad es un protista que se llama Trypanosoma cruzi. La pensé realmente. Cuando me la marcó como mal, me puse a pensar, me parece que es por eso. Y claro, es como que yo te diga que la malaria la causa un mosquito. No, el mosquito va y te pica. La malaria la causa el plasmodium. Si el mosquito no está infectado y no te transmite malaria. Entonces quiere decir, es lo mismo que una vinchuca. Va una vinchuca y te muerde. Si esta vinchuca no tiene tripanosoma, no te transmite el mal de Chagas. Quiere decir que no es la culpa de la vinchuca, es la culpa del tripanosoma. Por eso es dentro de un protista. ¿Y la mebiasis? ¿A dónde pertenecía? También a Amebozoa, que pertenecen al reino protista. Es decir, los tres que estaban ahí eran de protista, excepto las tenias, que pertenecen al reino animal. Puntualmente a los acelomados. Vamos con la 11. Dice, sobre los vertebrados señale la opción incorrecta. Las aves y los mamíferos son homeotermos, ¿es verdad? Sí, Sí, Reptiles y aves son ovíparos. también. Sí. Las aves conservan las hendiduras faringiobranquiales en el adulto. No. Solo lo conservan los peces y los embriones de anfibios. Los mamíferos incluyen al orden primates. Estos, si ustedes iban y lo buscaban en ese cuadrito que tenían de anexo, donde salen todos los órdenes, dentro de los mamíferos, orden edentata, ahí sale el orden rodentia, ahí sale el orden de los primates, que es a donde pertenecemos nosotros. Lo que pasa es que la facu ya no toma más los órdenes, pero el orden primates está dentro de los mamíferos. Vamos con la última. De acuerdo al filum craniata, o los craneados, todo es correcto excepción de. Todos tienen columna vertebral y espina dorsal y el cerebro encerrado en un cráneo. La respiración, a excepción de peces y embriones de anfibios que respiran por pulmones, el resto lo hacen por branquias. ¿Qué está incorrecto ahí? Que los peces respiran y por los anfibios branquias. respiran por las branquias. Es decir, está al revés. El resto respiran por pulmones y los peces y los embriones de anfibios respiran por branquias. Ah, yo había leído re mal eso. Es que viste que por ahí te confunde el orden de la oración, pero está hecho adrede, para que confunda justamente. ¿Sí? Yo también lo leí mal. Mi cabeza lo leyó bien armado realmente. Tu cabeza lo leyó ordenado, porque muchas veces pasa, a nosotros nos pasa, ¿vieron cuando por ahí en un examen aparece un error o en un práctico? Es porque nuestra cabeza, cuando lo revisamos con la GICE, lo revisamos ordenado. Y después cuando lo leemos nos damos cuenta que no. Pero cuando o por ahí, muchas preguntas las modificamos de un año a otro y tenemos en la mente la pregunta como era antes y ahora la vemos y leemos lo que antes decía y ahora no dice lo mismo. Entonces eso pasa, eso es porque la cabeza intenta ordenar lo correcto e intenta como darlo por correcto cuando en realidad no es. Uno le da el orden y en realidad está mal, es decir, los peces y los embriones de anfibios es por branquias y el resto todos por pulmones. La notocorda, salvo en peces añatos y cartilaginosos, es reemplazada por la columna. ¿Sí o no? Sí. Sí. Recuerden que les dije que la notocorda es una estructura flexible, que es como un esqueleto flexible, que se mantiene en los peces añatos y cartilaginosos, y en nosotros, por ejemplo, queda reducido a los discos intervertebrales. Las hendiduras faringiobranquiales solo persisten en peces y embriones de anfibios. Eso también se los conté, que en el resto de los individuos se pierden durante el desarrollo embrionario y solo queda en los peces y en los embriones de anfibios. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar sobre el trabajo práctico? ¿O sobre Animalia? ¿Que haya quedado alguna duda?
Yo no. Por el momento no, Dani, pero no te voy a decir que no. Bueno, Por el momento no. perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llegar hasta acá con la corrección del trabajo práctico de reino animales.